Muchas bendiciones para los que no me conocen. Me llamo Débora Costales, la pastora líder del Ministerio La Puerta. Por ahí está también una que se llama como yo, Débora. Así que es un gusto estar con, estar con todos ustedes. De verdad que es un tema que al que nos conoce nos apasiona, porque a nosotros nos cambió la vida. El entendimiento de lo que es el nuevo nacimiento a nosotros nos cambió la vida. Eh, Hace ya 19 años que yo puedo decir que yo nací de nuevo. A esa certeza, ¿verdad? De haber sido criada en la iglesia, eh, que no me sentía, pues que podía decir que era cristiana, porque, ¿verdad? Iba a la iglesia. Eh, Mi mamá yo creo que me llevaba todos los días a la iglesia, pero yo decía que era cristiana, pero había algo que me faltaba. Y por eso este tema para mí es una bendición poder darlo, porque me hubiera gustado que a mí me hubieran hablado bien de esto, ¿verdad? Que alguien se hubiera sentado conmigo, me lo hubiera hecho entender, porque yo creo que yo hubiera nacido de nuevo antes, y quizás no hubiera tenido toda esa lucha que yo tenía, ¿verdad? De no saber si yo mañana moría, si me iba con Cristo, si no. Siempre me sentía cristiana, pero por la misma vez me sentía como pecadora, no sé, es como que dice, estoy yendo a la iglesia, pero algo me falta. Y hay tantas personas así. Nosotros nos encontramos a tantas personas dentro de la iglesia, 20, 30 años, que van a la iglesia y no saben si mañana mueren, se van con Cristo. O sea, no sienten esa seguridad. No saben qué es el nuevo nacimiento. Les puedes preguntar, pero tú crees que tú estás en Cristo. Bueno, yo creo, la respuesta puede ser, bueno, creo que sí. Yo voy a la iglesia, yo no le hago daño a nadie, soy una persona buena. Este, Mi mamá era cristiana y yo voy desde pequeño, ¿verdad? Y fueron hasta contestaciones que yo misma di, ¿verdad? En un tiempo. O si no pueden, ¿cómo? No, no. O si no pueden, yo misma decía, bueno, yo acepté a Cristo, y ese acepté a Cristo, wow, yo creo que no sé cuántas veces fui y pasé al frente a aceptar a Cristo, de tan repetido que lo hacía. ¿Ve? Porque era como que, no sé, era como, había una ceguera en mí que a pesar de que iba a la iglesia, no entendía qué yo debía hacer realmente para ser salva, qué yo debía hacer realmente para estar en Cristo, para que Él viniera a vivir en mí. Y había siempre esa duda, había siempre esa incomodidad en mí de que no estoy segura. O sea, yo no estoy segura si yo soy salva. Yo no siento esa persona que la gente siente. Yo no siento que Dios me hable o yo no escucho a Dios. Y iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia todos los días. Yo casi todos los días, después, ¿verdad? Eran 2 o 3 días a la semana, cantaba. Yo participaba en dramas, en pantomima. Yo iba a vigilia. Yo iba a retiro. Yo no me perdía nada, pero estaba perdida dentro de la iglesia, con muchas dudas, eh, realmente sentía que pues acepté a Cristo, pero no hay nada más, yo me siento igual. Dios, tú estás ahí, tú me amas. Y cuando realmente recibí el Espíritu Santo, hace 19 años, en el mes creo que fue de septiembre, en el 2005, el Espíritu Santo me llevó por una trayectoria a mí y luego a mi esposo, de que pudiéramos entender por qué llegué a ese punto de poder recibir el Espíritu Santo. Mira, porque hay veces que la gente nace de nuevo y si tú les preguntas, pues mira, yo quiero lo mismo que tú, nos encontramos como que, bueno, yo nací de nuevo, sé que recibí el Espíritu Santo, pero a veces no sabemos explicar ni cómo lo hice para que otra persona lo haga. Es la realidad. Yo sé que en ese momento, en septiembre en 2005 yo recibí el Espíritu Santo, pero no tenía como que el entendimiento de qué realmente había cambiado en mí que me llevó a recibir el Espíritu Santo. O sea, ¿qué fue ese paso que yo di para realmente
nacer de nuevo, ¿verdad? Y ser digna de recibir el Espíritu Santo. Así que para mí fue como un deseo. Y luego mi esposo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, los dos empezamos este deseo, queremos entender cómo fue que llegamos a este punto. ¿Qué no sabíamos antes que no nacimos de nuevo antes, tanto tiempo en la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué ahora hicimos diferente a tantos años yo en la iglesia que ahora yo me siento transformada? Ahora yo no me siento pecadora, ahora yo siento que hay un antes y un después. Y desde ese día que yo recibí el Espíritu Santo, en el 2005, tú me preguntabas si yo me iba para el cielo y yo te decía que sí. O sea, realmente había una convicción. Así que para mí era diferente a antes, ¿verdad? Que yo había pasado tantas veces al frente y con llanto, ¿verdad? Yo pasaba con llanto, pero yo no me había dado cuenta de algo muy interesante que vamos a hablar más adelante, de que aunque yo aceptaba con mi boca, ¿verdad? A Jesús, en mi corazón no había esa decisión todavía, ¿verdad? Era una de las cosas, ¿verdad? Que comencé a entender lo importante de que no es una confesión de mi boca, debe ser una decisión junto con mi corazón y todo mi ser, ¿verdad? Así que nace ese deseo de poder entender el nuevo nacimiento. Yo voy a pasar adelante todas estas cosas de, del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y es la trayectoria que nos lleva hasta aquí, ¿verdad? A formar el ministerio, poder explicarlo a tantas personas, porque yo creo que yo se lo debo a Dios el estar aquí, nacida de nuevo, llena de su Espíritu Santo, en un cambio genuino, poder ser una cristiana íntegra, ¿verdad? Donde me he mantenido, donde no he vuelto al pecado, donde comenzó el Señor a trabajar con mi corazón desde ese día, hace 19 años, al Espíritu Santo estar en mí. Realmente yo sentí que nací de nuevo porque comenzó a sanar a la niña, ¿verdad? A la niña herida de hace muchos años, comenzó realmente una sanidad desde ese punto. Y de ahí a sanar, ¿verdad? Situaciones en mi adolescencia, comenzó a sanar Dios tantas cosas en mi pasado, que toda una vida de haber aceptado a Cristo nunca había comenzado como que esa transformación. Yo no me sentía transformada. Eh, y desde hace 19 años como que comenzó ese proceso en mí. Y lo más precioso, comencé a escuchar al Espíritu Santo. Desde ese momento era como que él me enseñaba. Yo no estaba segura que era él hablándome, pero yo sentía que venían unas inquietudes a mi vida, venía, léete esta palabra, me venían cosas a la mente que luego entendí, ¿verdad? Que era él. Pero todo eso comenzó cuando yo nací de nuevo. Antes de eso, no había nada. O sea, yo hablaba con Dios y sentía que había una pared entre él y yo, entre él y yo. Yo no escuchaba. O sea, de vuelta no había esa comunicación de que entre que tú sientes que es como una comunicación en ambos lados, ¿verdad? Que no ocurría porque no había nacido de nuevo. Y por eso es tan importante, ¿verdad? Que ustedes se evalúen y que ustedes esto lo expliquen a todas las personas que ustedes realmente quieran que lleguen a ser discípulos genuinos de Cristo. Esto es lo más que uno se lo debe aprender como no sé, como sabes comer, como sabes hacer tantas cosas en tu casa, en tu trabajo, debes entrenarte, ¿verdad? Para saber y entender el nuevo nacimiento, para que cuando tengas amigos y familiares que te digan, yo ahora sí, ahora yo quiero, tú los puedas llevar a un genuino arrepentimiento, que vamos a hablar ahora, para que puedan nacer de nuevo. ¿Y por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque nosotros hemos nacido de nuestra mamá, de nuestro papá, pero debemos nacer espiritualmente. Y el único que nos puede llevar a nacer espiritualmente es Dios, ¿verdad? Dándonos su Espíritu Santo. ¿Y dónde es la primera vez que Jesucristo comienza a hablar sobre este tema del nuevo nacimiento? Porque si Jesucristo no lo mencionaba, yo creo que no estuviéramos hablando esta noche de esto, ¿verdad? Y esto es bueno que tengan este versículo porque las personas muchas veces te van a preguntar y tú mismo debes saber si tú vas a seguir a Cristo, tú debes saber por qué hablamos de un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y en Juan 3, 1 al 5 está esta historia
donde él se encuentra con un maestro de la religión judía. Aquí solamente está ese versículo, pero pueden leer toda la historia. Y este maestro de la religión judía empieza una conversación con Jesucristo. Él quería saber si verdaderamente era el enviado, era él el Hijo de Dios. Y él le comienza a hablar del nuevo nacimiento, ¿verdad? Y le dice, a menos que, que nazcas de nuevo, no puedes ver. Miren qué interesante que les dice ver el reino de Dios. Muchas veces estas palabras en el griego significan más allá que ver. Significa esa percepción tanto natural como espiritual, de yo poder entender eh, esas revelaciones o lo que Dios está, lo que Dios muestra. ¿Y por qué no podemos entender o ver el reino de Dios? Porque no tenemos el Espíritu Santo, no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? No somos esos bebés espirituales que hemos nacido de nuevo o adultos espirituales. ¿Por qué? Porque la única forma de ver el reino de los cielos es naciendo de nuevo. Y hay muchas personas que dicen, por eso yo quiero escuchar a Dios, yo quiero entender la palabra, yo quiero entender lo que Jesucristo hablaba, yo quiero entender estas cosas del reino. No puedes entender las cosas del reino. Y se lo dijo Jesucristo a él, que era un maestro de la ley religiosa. Él entendía de todas las cosas sobre la ley, eh, pero no entendía las cosas del reino de Dios. Y era no porque no tuviera el conocimiento o no lo pudiera encontrar en alguna parte. Era que Jesús le dijo, solamente puedes verlo si naces de nuevo. O sea, es un entendimiento que viene de Dios. Yo no puedo, ¿verdad?, querer entender el reino de los cielos por mi propia cuenta sin ayuda del Espíritu Santo. Así que para nosotros poder ver el reino de Dios, poder entender todas las cosas que el Espíritu Santo tiene, entender la palabra, entender el propósito de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Así que tú y yo, al igual que este hombre, debemos nacer de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, tienes toda la lección para evaluarte, ¿verdad? Para que con esta lección te vayas evaluando. Porque entendemos, ¿verdad?, que debemos nacer de nuevo, eh, arrepintiéndonos, bautizándonos y recibiendo el Espíritu Santo. Este es uno de los pasajes, ¿verdad?, que habla sobre esto en Hechos 2:38, pero podemos ver en los libros de Juan, de Mateo, de Marco y de Lucas, que se habla mucho acerca de esto, ¿verdad? Pero en este pasaje de Hechos 2:38 lo vemos completo. Cuando Pedro les explica el Evangelio, ¿verdad?, a las personas en un lugar donde ellos estaban predicando. Que me siento que tengo como que el micrófono en el medio. Yo hablo con las manos, me disculpan, y tengo el micrófono en el medio. Este, él estaba predicando el evangelio, ¿verdad? Lo mismo que ellos habían aprendido de Jesucristo. Y es bien interesante porque en el libro de los Hechos, si ustedes quieren aprender cómo llevar las personas a Cristo, que ellos hicieron luego de que Jesucristo se fue, es un gran entrenamiento el libro de los Hechos para cómo yo lo hago, ¿verdad? Y es bien interesante porque todo lo que ellos aprendieron de Jesús, ellos le explicaron a las personas, ¿verdad?, que ellos habían crucificado a Cristo, que necesitaban, ¿verdad?, volver a Dios. Y cuando ellos le preguntan qué debemos hacer, ¿verdad?, en Hechos 2:37, si lo leen de antemano, ellos le preguntan, pues, ¿qué debemos hacer? Si yo maté a Cristo, si yo estoy lejos de Dios, ¿verdad? Que son las alegaciones que Pedro predicando les explica. Si yo estoy en pecado y necesito el perdón de Dios, ¿verdad? Que es todo lo que Pedro predicaba acerca del reino. Ellos le dicen, ¿qué necesito hacer? Y ustedes no ven ahí que dice, acepten a Cristo. No lo digo, ¿verdad? No quiero faltarle el respeto porque sé que es una costumbre. Eh, Sino que Él les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? No sé si alguien me lo puede leer por ahí. ¿Para qué nos bautizamos? ¿Para qué nos arrepentimos? ¿Me pueden quitar el micrófono y hablar? Para perdón de pecados Para perdón de los pecados. ¿Y qué más? y recibir el don del Espíritu Santo. Y recibir el don del Espíritu Santo. Así que ahí Él les dio la clave. Les dijo,
¿qué ustedes deben hacer? Y así nos vienen muchas personas. Así quizás hoy tú puedes tener la pregunta, ¿sabes? ¿Qué yo debo hacer si realmente eh, estoy en pecado, ¿verdad? O soy pecador, estoy lejos de Dios, yo quiero ir al cielo, yo no quiero estar bajo la ira de Dios, como, ¿verdad? Uno va predicando a las personas que necesitan de Dios. Yo sé que he fallado, yo sé que he pecado contra Dios. ¿Qué yo debo hacer? Pues esta noche, ¿qué debes hacer? Arrepentirte, bautizarte, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo para que seas perdonada. Porque es ahí, en esa decisión, en el que yo soy perdonado, ¿verdad? No voy a entrar más en detalles para seguir, que esto lo vamos a hablar, pero aquí vemos donde ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Comprende de esos 3 pasos: arrepentimiento, bautismo y recibir el don del Espíritu Santo. Así que más allá, ¿verdad? De uno de solamente llevar la gente a aceptar a Cristo y ven a la iglesia y todo lo demás se va a resolver, vemos que se queda como incompleto, ¿ves? Porque realmente solamente llevamos a las personas a esa aceptación de un rey, pero yo no la llevo a un sometimiento del rey porque no las llevo a ese arrepentimiento. Y por eso es que muchas veces vemos a las personas que no viven una vida en abundancia, no sienten la vida del Señor, ¿verdad? Porque cuando no hacemos las cosas como el Señor, ¿verdad? Las habla, ahí es donde viene el enemigo y nos hace hacer las cosas de otra manera, entrar por otra puerta, porque hay solamente una forma de entrar. Si yo trato de entrar por otra puerta, realmente, ¿verdad? No voy a encontrar esa vida en abundancia porque no estoy obedeciendo la palabra de Dios. Así que creemos que por fe, si hacemos lo que ellos dicen, lo que Pedro aconsejaba, y lo vemos que Juan el Bautista lo predicaba, Jesucristo predicaba lo mismo: arrepentidos, lo vamos a ver ahora más adelante. Yo estoy entrando correctamente por esa puerta. Así que yo en fe, sin duda, que yo espero recibí la promesa. Si yo genuinamente me arrepiento y me bautizo, yo, yo genuinamente debo con toda fe y certeza saber que voy a recibir el Espíritu Santo. Yo voy a recibir la promesa porque yo estoy haciendo las cosas como Jesús dijo, como Él estableció. Y con esa misma fe yo le puedo decir a las personas, y lo hago toda la semana. Es tan bonito verlo. Tú explicarle esto a las personas y tú tener la certeza de que cuando tú les dices, si tú haces esto, el Señor te va a enviar el Espíritu Santo. Si en ti genuinamente hay arrepentimiento, si te bautizas en agua, y ¿verdad? Vas a recibir el Espíritu Santo. Tú tener esa certeza y en ese momento las personas ahí decidir arrepentirse, ¿verdad? Orar y hablar genuinamente con Dios en arrepentimiento, y Dios que les envíe el Espíritu Santo, porque tú las llamas al otro día o muchas veces en ese momento comienzan a sentir al Espíritu Santo sobre ellos como nunca antes, que nunca lo habían sentido, nunca lo habían experimentado, en un instante de realmente personas que entienden el mensaje y lo asimilan y hacen, ¿verdad? Ese paso en fe. Dios les envía el Espíritu Santo. Es algo increíble. Nosotros hacemos esto por Zoom, en persona con la gente, por teléfono en llamada. Y es bien interesante cuando tú realmente lo explicas de la forma en que está en la Biblia, cómo Dios corresponde, ¿sabes? Dios contesta, y del otro lado tú ves, ¿verdad? Que Dios cumple su parte. Yo cumplo la mía, me arrepiento, ¿verdad? Me bautizo, muchas veces se bautizan después de haber recibido el Espíritu Santo, porque en el momento, ¿verdad? No, en una llamada, no hay una piscina ni nada. Pero ves que Dios cumple su parte. Dios dijo, tú te arrepientes, y yo soy el que envió el Espíritu Santo. Y no, así que uno lo puede decir con toda certeza y seguridad y con toda la fe de que así va a ser, ¿verdad? Así que por eso, más allá de llevar a la gente a aceptar a Jesús, mira, dale un like. No, nosotros hemos cambiado nuestro lenguaje a realmente hablarles más de nacer de nuevo. Debes arrepentirte, poner tu fe en Jesús, bautizarte y ser lleno del Espíritu Santo. Porque realmente el aceptar a Jesús es como ese like de Facebook. A mí me ayudó mucho esa alegoría o esa forma de verlo. Porque ¿cuántas páginas ustedes no han aceptado en Facebook a personas de alguna tienda?
de algún deportista, pero ustedes no se están tratando de asemejar a esa persona. No, tú puedes darle un like a Michael Jordan, pero tú no estás entrenando, tú no estás estudiando todo lo que él estudió, todos los días practicando para ser como él. Pero te gusta quizás cómo es Michael Jordan, ¿verdad? Te gusta quizás en ciertas cosas cómo piensa del deporte, y muchas veces sin querer llevamos a las personas a este pensamiento, a que les guste Jesús, les gustan las enseñanzas de Jesús, pero yo no voy a seguir lo que él dice. ¿Ven la diferencia? Yo no me voy a someter a lo que él dice. Y ahí es cuando tú los llevas muchas veces a que tienen que arrepentirse, ahí la gente te pone el freno. Nos pasa y sabemos que no están listos, porque te dicen, no, arrepentirme, bautízame para después. Pero yo no tengo problema con hacer la oración de aceptar a Cristo. Ahí tú notas cuando la gente te pone el freno, cuando tú realmente les dices, no, necesita haber un arrepentimiento genuino. Yo lo noto ¿verdad? Uno ya con la experiencia, tú lo vas a notar y es un buen indicador que esa persona ella no está lista todavía. Y que muchas veces hay que dedicarles más tiempo, ¿verdad? Un poco más de explicación. Si la persona desea, ¿verdad? Nacer de nuevo, pues uno tratar de aclarar más dudas, preguntarle por qué no desea arrepentirse, ¿verdad? Hoy, si es que a veces hay pecados ocultos, ¿verdad? Que eso lo vamos a ir hablando, y cosas que no quieren dejar todavía. Y por eso es un buen termómetro cuando cambias la conversación a que debe haber un arrepentimiento para saber si las personas realmente quieren entrar, porque Dios quiere hacer discípulos, ¿verdad? Y no todo el mundo quiere entrar y a veces podemos estar perdiendo el tiempo con personas que no quieren entrar al reino de los cielos. Pero ¿cómo yo puedo evaluar que no hay un nuevo nacimiento en mi vida o en la vida de otro, donde no hay frutos? Porque no es posible a que haya un cambio en mi carácter, que yo pueda mostrar los frutos del Espíritu Santo si yo no lo tengo a Él, ¿verdad? Así que tú puedes estar hablando con personas que no vas a ver fruto, van a la iglesia 5 o 10 años o 2 años, pero no hay un cambio. En su casa siguen siendo los mismos que cuando no iban a la iglesia. No hay cambio de carácter, siguen peleando, siguen en sus pecados, no quieren dejar sus pecados, ¿verdad? Eh, Andan en sus propias fuerzas. Tú los ves que pueden hacer un cambio por una semana, pero de ahí no pasa, vuelven a lo mismo. Y es porque realmente están haciendo un cambio y un esfuerzo meramente humano, ¿verdad? Porque no han recibido la naturaleza, ¿verdad? Y la persona del Espíritu Santo. Y tienden entonces a crear un Dios a su manera y a sus propios intereses. ¿Por qué? Porque si yo no quiero entrar, como dice la Biblia, que debo entrar por el reino de los cielos, yo estoy tratando de entrar por mis reglas. No, porque es que yo entiendo que Dios perdona a todos y yo puedo seguir con mis pecados, Él siempre me perdona y Él me va a aceptar en el cielo. Pero ese argumento es creado porque eso no está en la palabra. Y las personas, ¿verdad? Pueden pensar que aún así pueden entrar, pero realmente esos son sus requisitos. Dios siempre me perdona, pero no es algo que habla, ¿verdad? La palabra. Y ves que estas personas no alcanzan todas las promesas de Dios, ¿verdad? Y uno empieza a evaluar, ¿verdad? Nosotros a veces empezamos a hablar con las personas, cómo es tu vida, tú escuchas al Espíritu Santo o no, tú has podido hacer el cambio o no. Para realmente, ¿verdad? Yo misma también me evalué y nosotros nos evaluamos, ¿verdad? En un tiempo para ver qué me faltaba, ¿verdad? Y después les voy a contar que cuando nos estábamos evaluando, andábamos en nuestras propias fuerzas, habían cosas que aún no podíamos cambiar y ahí notamos que nos faltaba un paso que no habíamos hecho porque, pues, como les dijimos, nosotros fuimos aprendiendo solos, ¿verdad? Con nuestro caminar. Así que es bueno que se evalúen si en alguna de estas usted se encuentra que tú te sientes sin fruto, que no hay cambio, en ti no se ve el fruto del amor, de la paciencia, de la benignidad, tú eres la misma persona, siguen los mismos problemas en tu vida, tú no puedes controlar muchas cosas, ser amable, ser bueno, ¿verdad?
evaluar si es que te falta algún paso de nacer de nuevo. Así que estamos hablando de esto con detalle porque en una de las parábolas, en Mateo 13, 18 al 19, habla de que hay una semilla que como cayó en el camino, eso representa a personas que oyen el mensaje y no lo entienden. Y que esto ocasiona, ¿verdad? Dijo Jesús, que viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Y eso me pasó a mí muchas veces, ¿verdad? Al yo no entender cómo entrar al reino de los cielos, tan pronto salía de ese altar y volvía a casa, pasaba cualquier cosa, alguna decepción, algún problema en mi casa, y rápidamente volvía atrás, ¿verdad? Yo no duraba. Así que vemos que queremos, más que formar cristianos, creyentes, queremos que la gente nazca de nuevo y que ustedes nazcan de nuevo, porque queremos ser discípulos, ¿verdad? De Jesús. Porque los discípulos, si nacen de nuevo, ¿qué pueden hacer? Predicar, sanar y echar fuera demonios. Disculpe un momentito que mi esposo me va a traer aquí agua. ¿Me escucha? Dios bendiga, llegué tarde, pero llegué. Dios bendiga a todos. No, no me veo ahora mismo porque la cámara no me está funcionando. Bendiga, pastora. Bendiciones, qué bueno que estés por ahí, Said. Sí, sí. Pues aquí ya habíamos empezado, pero lo estoy grabando por si desean que luego escucharlo. Así que una persona que nace de nuevo, ¿verdad? De las promesas que va a recibir es que va a poder predicar con esa autoridad y esa unción, sanar y echar fuera demonios. Asimismo, como me dio a mí ahora, como Jesucristo lo hizo en un momento. Déjenme ir pasando por aquí. ¿Y por qué hablamos, verdad, de estos pasos de nacer de nuevo? Yo lo comparo, ¿verdad? Con las mismas etapas del embarazo. Si un bebé tiene que pasar por un primer trimestre, por un segundo trimestre, todos los que hemos tenido hijos tuvimos que entender esto y aprender esto, y un tercer trimestre. ¿Por qué? Porque es necesario para que este bebé salga sano, no tengas problemas, ¿verdad? No tengas problemas para respirar, el bebé no tenga problemas para chupar, tiene que nacer en el tercer trimestre, ¿verdad? Tienen que pasar por esas tres etapas. Y nosotros debemos pasar por esas tres etapas de arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo, porque si no, ahí es donde nos vemos que aún estamos, no estamos muy estables como discípulos del Señor. Quizás aún está el viejo hombre por ahí queriendo siempre salir y no que nosotros tenemos dominio y control. Así que como en lo natural, estas etapas tienen que darse. En lo espiritual entendemos que también deben darse estas etapas, ¿verdad? Para poder ser un discípulo sano, ¿verdad? Estable, disciplinado. Así que como estábamos hablando, ese primer paso es el arrepentimiento y creer en esa buena noticia, creer en Jesús. ¿Qué no es un arrepentimiento bíblico, verdad? ¿Qué no es ese arrepentimiento genuino? Cuando pueda haber tristeza en mí, ¿verdad? Cuando reconozco como que sí, es verdad, yo peco, pero yo no, hay tristeza, ¿verdad? De como que pues me descubriste, estoy en este pecado, pero no hay un deseo de apartarse de ese pecado, ¿verdad? Puedo pasar mil veces y llorar y pedirle perdón al Señor, pero yo no tengo un cambio en mi corazón, ni reconozco que estoy quebrantando las leyes de Dios, que aunque es verdad, Dios nos ama, pero le agradan los hijos obedientes y yo estoy siendo rebelde cuando yo no deseo arrepentirme, ¿verdad? Y apartarme del pecado. Y si yo anhelo agradar a Dios, ¿verdad? Mi arrepentimiento debe ser genuino. Así que cuando solo hay un cambio de estado emocional,
donde pues, uno simplemente llora, pero no hay cambio, no hay una decisión de tu parte, pues no hay un arrepentimiento genuino. Esto también lo habla, esa fe que hasta los demonios tienen, porque los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen, ¿verdad? Y son rebeldes a Dios. Así que nosotros podemos creer en Jesús y ser desobedientes, ¿verdad? Así que nuestra obediencia y nuestra fe en Jesús, pero nuestra fe en Jesús, más allá de creer, debe ir unida, ¿verdad? A buenas acciones, ¿verdad? A un acto mío de fe, un acto mío de obediencia, porque le creo. Así que debe haber un cambio. ¿Por qué debe haber un arrepentimiento genuino? Porque yo me debo apartar del pecado como parte de ese arrepentimiento genuino. Porque esto es una palabra, ¿verdad?, dura, pero en 1 Corintios 6, 9 al 10, no sé si alguien me lo puede leer para no hablar yo solamente. Said no, porque Said se va a atrever. Qué mala, ¿viste? No sé si es que alguien me lo pueda leer, lo tengo ahí. Atrévanse, atrévanse. Vamos, vamos, bendito Said, pues léelo tú. Oye, ¿qué es esto? Oye, ellos no son tímidos cuando yo les doy clases. Oye, están. Yo los tiro al medio. Dale ahí, Wilfredo. Wilfredo. Él está Mari, escribiendo a Mari. la esposa, si no la esposa también. ¿Qué crees que tiene la Biblia? Está en la pantalla, no sé si lo ven o si están en el celular, Sí, amor. quizás se vea. Yo tengo la Biblia y ella tiene la tableta. 1 Corintios, ¿qué? 6, 9 al 10. 6, 9, del 9 al 10. Y esto es bien 1 importante, este versículo, porque si no nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, aquí te dice cuál es la consecuencia. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 6, del 1 al 10. Del 9, no, 9 al 10, muchachos, no, del 1 al 10. No. Ah, 9 al 10. Sí. ¿O no saben ustedes que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No se engañen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los varones, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que si alguno de nosotros hemos quebrantado la ley de Dios en alguna de estas formas, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos arrepentirnos. ¿Para qué? Para recibir el perdón de todas estas cosas, porque la Biblia no lo habla, porque Dios odia al pecador, ¿verdad? Y no va a aceptar a nadie que cometas estos pecados, ¿verdad? Que a veces el enemigo nos lleva a todo lo contrario. No, es que yo soy pecador, yo he hecho todo eso y Dios no me va a aceptar. No, pero es que si tú eres uno de esos o eras uno de esos o practicaste una de esas cosas, y estás arrepentido y te quieres apartar de eso, tú cualificas para el perdón de los pecados. ¿Ves? Y no debemos dejar que el enemigo nos lleve como a una condenación de que yo no tengo salvación. Sí tienes salvación. Porque si has cometido esto y te arrepientes, el Señor te va a perdonar. Esa es la idea. Que aunque aquí dice que tú no heredarás. Así que en este presente todavía tú no estás en ese futuro de que no lo vas a heredar. Por eso es que te habla en futuro, te dice no heredarás. Porque si en este momento presente tú cambias y te arrepientes, vas a heredar el reino de los cielos. ¿Sabe? En el momento estamos bajo condenación porque hemos practicado quizás algunos de estos pecados, ¿verdad? Y otros que menciona la Biblia. Esto es solo un pasaje. Pero Dios quiere alejarnos de esa condenación. Dios no quiere que nos quedemos ahí. En el momento somos pecadores, ¿verdad? Y necesitamos perdón. Pues eso es lo que Dios quiere. Acércate a mí en arrepentimiento y yo te voy a perdonar. Y vas a heredar el reino de los cielos. Así que mi arrepentimiento, esa palabra en griego es metanoia.
debe ocasionar, ¿verdad? A esa reforma, a ese cambio de pensamiento donde yo voy a repudiar el pecado para entonces, ¿verdad? Obedecer a Dios. Voy a darle la espalda al pecado. Por eso es que tiene ese símbolo, ¿verdad? Como de una vuelta completa. Yo voy a apartarme del pecado, ya yo no voy a seguir ese camino que desagradaba al Señor y estoy listo para vivir una vida sometido, ¿verdad? Y en obediencia al Espíritu Santo, ¿verdad? Y a nuestro Jesucristo. Así que voy a seguir. Sahid conoce mucho a Gamaliel y sabe que ahí hay como una mezclita, ¿verdad? De cómo Gamaliel explica. Le cogí su presentación. Pero está como mezclada entre el estilo de Gamaliel y el mío. Así que ese arrepentimiento en mi vida me debe alejar del pecado. ¿Ve? Así que si tú tienes una persona o uno mismo, ¿verdad? Ya yo pasé esa etapa, ¿verdad? Pero si los que nos están aquí escuchando, aún a mí me cuesta alejarme del pecado, yo me tengo que preguntar si realmente yo me he arrepentido. Si realmente yo he tomado esa decisión de todo corazón, no de mi boca, en mi corazón, debe haber la decisión de yo alejarme del pecado. ¿Ve? Porque aquí te lo habla en 2 de Corintios 7, 9 al 10, que sería bueno que estudiaran esto con detenimiento. Porque aquí dice que ese dolor, Pablo le llamó la atención a los corintios, ¿verdad? Porque estaban practicando ciertos pecados que no le agradaban. Pero ellos hicieron un cambio. Cuando Pablo les llamó la atención, él dice que ese dolor que él les hizo por la carta tan fuerte de que ellos estaban practicando el pecado en ciertas áreas, hizo que ellos se arrepintieran y cambiaran su conducta. Ahí es donde Pablo notó la genuinidad de su arrepentimiento. Así que me imagino que quizás él no recibió una carta de que, Pablo, es que tú estás mal, es que Dios siempre me perdona y es que todavía no me puedo alejar de estos pecados. Me imagino que él no recibió esa carta como justificando, sino que él dijo, wow, nos habla. Se entiende que la carta que pudo haber recibido fue como que, mira, esta carta estuvo dura. Nos da tristeza que tú nos llamaras la atención en todo esto, nos dio vergüenza, pero hemos decidido cambiar. Yo me imagino que esa pudo haber sido su respuesta, porque dice que la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, por eso fue que Él les escribió. Él quería entristecerlos como para jamaquearlos, como que no, esto no puede continuar, ¿verdad? Y esa tristeza genuina de arrepentimiento es la que Dios quiere. Dice, porque la clase de tristeza que Dios desea nos aleja del pecado y traen como resultado salvación. Y no hay que lamentarse por esa clase de tristeza cuando somos confrontados en que, pues, ¿verdad? Si nadie te confronta, aunque te sientas incómodo, aunque incomodes a esa persona, estás restando a esa persona que como resultado tenga salvación. Así que muchas veces traer a las personas a arrepentimiento o esta parte del mensaje puede ser dura, te puede incomodar. Si aún hay un pecado oculto, si aún hay algo que estés haciendo, queremos incomodarte. Queremos hoy que sientas convicción, que digas, wow, yo no puedo seguir así. Yo tengo que arrepentirme y dejar esto en mi vida, porque por lo que, ¿verdad? Me están leyendo aquí, ¿qué va a resultar? En muerte espiritual, en que yo no alcance mi salvación, en que yo no pueda recibir el Espíritu Santo, en el que yo no pueda ser transformada. Así que hoy te instamos a que realmente, ¿verdad? Esta palabra de verdad que está en la Biblia te traiga a ti convicción para hoy tomar una decisión y que tú sepas que las personas cuando les hables de esto, esta parte siempre puede incomodar, pero si la hablamos con amor, vas a ver cómo mucha gente va a venir a Cristo, porque si no les decimos la verdad, el Espíritu Santo no tiene cómo convencer. No, si yo no hablo esto, por más duro que sea, el Espíritu Santo no va a mover su unción para decirle a esa persona, es verdad lo que esta persona dice. Por eso es que limitarnos solamente a decir, mira, acepta a Jesucristo y no hablar más nada, y no explicar un poco más, no tratar de que la persona entienda, muchas veces no provoca que haya una unción que avale el mensaje. Pero si tú hablas esto
como lo dice la palabra, y con detenimiento para que la persona pueda entender, tú vas a ver que va a fluir una unción que va a empezar a convencer a esa persona que lo que él dice es verdad. Nosotros lo hemos visto muchas veces cuando lo hacemos y nos puede tomar tiempo. Nosotros podemos estar a veces con una persona 1 hora hablando de esto para traer el arrepentimiento, para que entienda bien el mensaje, pero el resultado es tan efectivo, es tan bonito. 1 año después siguen firmes. ¿Tú quieres hablar o es un amén? No te voy a dejar hablar si tú siempre hablas. Yo voy a hablar, yo voy a hablar. Pastora, Ay, Diga. está bien, ahí deja, perfecto, deja a Ángel hablar todo. pastora, lo fuerte y lo brutal, como lo dice en la versión Telea, La lo voy a leer, anterior, esta. sí, el anterior, el 2 Corintios 7. Ajá. Es que me quedé ahí como que, porque es que es impactante la manera en que lo lleva en Telea, porque la tristeza que les causó les, les hizo cambiar en realidad. Sí, sí. Ujú, Y, y luego de eso dice, si así Dios lo quiso, ¿sabes? No, no tan solo que le llegó a arrepentirse ujú, en realidad, es que Dios quiso que se arrepintieran, Dios lo ujú, permitió. ujú. Y a esto es que nosotros tenemos que aprender, por lo menos, ¿verdad? Yo que tengo el llamado de evangelista, tengo que aprenderme mucho más esto. Sé que todos que estamos aquí tenemos que aprendérnoslo, pero al llamado y a la posición que Dios me ha llamado a mí, Ujú, tengo que yo aplicármelo primero, como ujú, Pablo se lo aplicó antes de llevarlo aquí, ujú. porque muchos ministros a veces, por eso es que yo amo como ustedes son, y el ministro, el ministerio de la puerta, yo amo como ustedes son, porque realmente yo puedo decir que yo soy fruto de lo que Dios hace a través de ustedes. Amén, amén. Y, y, y aprendo, y cada vez que los escucho a ustedes, escucho a Gamaliel los lunes, No, Gamaliel es tremendo ese Gamaliel. y Yo le digo el Dante puertorriqueño, Dante Gebel. No sé si conocen a Dante Gebel. sí, el pastor a veces pone clip y a veces nos envía, a veces he visto un par de videos que Ariel me enseña y me quedo viéndolo y a veces cuando tengo la emisora en el radio también ponen por las tardes, ponen mensajes de él. Es que a nosotros nos impactó, pero sí tuvimos que aplicarnos. Nosotros pasamos, ¿verdad? Por todo esto nosotros mismos. Por eso es que después cuando lleguemos al bautismo, el que tuvimos que aplicárnoslos a nosotros mismos y nos vimos que nos faltaba y estábamos queriendo llevar a medio mundo a Cristo, pero a nosotros nos faltaba entender el mensaje, como les dije, porque hay una de las parábolas que te habla de eso. ¿Cómo yo voy a predicar un mensaje que no entiendo? Que yo misma no entiendo. Claro, uno no quiere que la persona se limite, ¿verdad? Los bebés en Cristo les decimos, habla tu testimonio y hablar a la gente que tiene que nacer de nuevo, arrepentirse, más simple, ¿verdad? Pero les vamos enseñando este entendimiento más profundo de por qué. Porque no queremos que la gente se limite y comenzar a decirle, no, es que tú no puedes hablar todavía, porque eso trae, ¿verdad? Que la gente entonces se siente como que nunca va a estar preparado, ¿verdad? A veces eso crea el efecto contrario. Pero sí debemos querer ir entendiendo cada día más por qué es tan necesario, porque Jesús lo dijo. Y que yo, hello, mi testimonio, el que yo lo hice, te da autoridad para decirlo, porque si yo no me he bautizado, si yo no he recibido el Espíritu Santo, ¿qué autoridad tú dices? ¿Qué autoridad tú tienes, verdad? Para decirle a esa persona, mira, bautízate y tú todavía no te has bautizado. Y nos pasa que eso los confronta. Cuando le decimos, tienes que explicar esto, de momento ahí nos dicen, es que yo no me he bautizado. Sí, Ah, pues entonces bien, empieza por ahí. bien importante esa porque actualmente en muchas iglesias no se enseña, no se enseña a bautizar a las personas o se pone como algo secundario, ¿no? Y Si no se le eso, da la importancia sí. y la gente está luchando en su propia fuerza, que Ujú. esa es la peculiaridad de alguien que no se ha bautizado. Aunque tengas el Espíritu Santo, aún estás luchando con algo
de una forma humana, que nosotros nos dimos Exactamente. cuenta. ¿Algo más que querías comentar, Said? Me Sí, encantó la versión. la Ay, se me olvida tu nombre. Telea, Ángel, Ángel, Ángel. Déjame ponerlo aquí. Ajá. Y oye, pastora, y también aprender y lo que nos enseñó el pastor, porque cuando nosotros nos fuimos a bautizar, el pastor nos dio unas clases brutal, y al llevarnos a entender el por qué y qué era, Ujú, porque no es ujú, entrar al agua secos y salir mojados, ujú, ujú, es que esa exacto. vieja criatura se quede allá ujú. y, y seguir aprendiendo de esto, porque realmente yo no, como le he dicho a Saí, le he dicho al pastor, yo no soy criado en el evangelio. O sea, yo soy una libreta nueva. Pero tranquilo, mi esposo era agnóstico, nunca había ido a una iglesia. No piensa, ¿sabes qué? A veces no se queda en el evangelio, es mejor, ¿verdad? Con todo Y el eso respeto. mismo me dijo el pastor. Sí, sí, Porque no hay estructuras religiosas que hay que romper en ti, no hay exactamente. que llevarte a desaprender y muchas veces se nos tardan un poco más en Ujú, avanzar, inclusive en los dones por la estructura, sí. en moverse en la unción del Espíritu Santo. Y eso lo vi en mi esposo. Mi esposo en muchas cosas de la religiosidad que nosotros tuvimos y de tanto miedo a bautizar a alguien, nada de eso. Él como que no tuvo mucha esa lucha porque como él no fue criado en el Evangelio, en todos esos protocolos, ¿verdad? Que muchas veces Ujú. este, nos limitan a nosotros a actuar en fe, a hacer las cosas por nosotros mismos, a ser más independientes como discípulos, ¿verdad? Del Señor, pero independientes pero dependientes, ¿verdad? De nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Amén. Más para hacer la obra que depender de ellos como si ellos fueran el Espíritu Santo, que ese es el problema que vemos. Cuando la gente no nace de nuevo, creó una codependencia de los líderes, de los Sí. demás, porque yo no he nacido de nuevo y para mí tú eres como si fueras el Espíritu Santo. Tú me vas a hablar todo el tiempo de parte de Dios porque yo no lo escucho. Tú me vas a decir qué es lo bueno y qué es lo malo Ujú. porque yo no lo escucho. Y yo veo una persona así, yo digo, no, pues nos tenemos que sentar con esta persona porque yo entiendo entonces que si está de esta forma por mucho tiempo, pues o no ha entendido, no ha querido nacer de nuevo, no, ¿verdad? No quiere, no lo podemos obligar, Ujú. ¿verdad? Sí. Pero sí, todo, ¿verdad? Importando la función pastoral, de evangelista, de profeta, de apóstol, de maestro. Todos tienen que saber esto, todos, Bien todos. importante eso. Sí, sí. Eh, sí. Y quiero añadir, antes de que la pastora siga, añadir a lo que se estaba hablando sobre básicamente esto. Y es el hecho de que esto suena fuerte, pero es el principal propósito del evangelismo, mi gente. Ujú, Como ella estaba hablando, a veces acostumbramos a cuando vamos a evangelizar de decirle quieres aceptar al Señor como tu Salvador y como tu único Salvador y Señor. Y les ofrecemos una oración del pecado. eh, y entonces repiten la oración y ya decimos, bueno, pues ya eres salvo. Eh, o por ejemplo, decimos Dios te ama, y entonces no les, en cierta manera, le mostramos su condición de pecado. ujú, Esta persona nunca va a poder llegar a un arrepentimiento. Es por eso que aunque suene fuerte, y ujú. esto lo vamos a hablar este viernes ahora en el taller de evangelismo que tenemos, lo vamos a hablar. Aunque Ay, suene eso es fuerte, ya este viernes, como pasa el y tiempo. este viernes Ah, a las 7 pero p.m. eso es este viernes. Aunque suene fuerte, debemos nosotros ser agentes que incomoden a las personas. Ujú, O sea, nosotros, usted siempre, métase en la cabeza, cuando usted va a evangelizar, que usted va a incomodar a las personas y no tenga miedo en simplemente confrontar a la persona. Por Pero ejemplo, yo, con amor, aquí todo no, es el claro, claro, tono. Sí, pero aquí todo exacto, es el tono, porque hay personas el que tono, pueden sí, predicar esto, pero su tono es como exacto, regañón, exacto. como malcriado. Aquí yo, ¿verdad? En nuestro ministerio trabajamos esto mucho Sí, y que el tono de voz es ujú, tan sí, el tono es bien importante. importante. El tono es Mi bien tono, importante. no sonar de verdad como un papá que está regañando, así como que bien, Esa.
o bien, o con Exactamente, soberbia de que yo soy el salvo y tú no. No, exactamente. con el tono de voz de que mira, para mí esto, a mí Dios me salvó, yo en este momento tuve un cambio, yo lo que deseo de ti, ¿sabes? Ese tono desesperado, pero a la misma vez de amor, con que no suene áspero, uno hasta bajar la voz, uno hasta de no gritar, Sí, porque realmente estoy tratando de llegar al alma, al corazón. al corazón. Sí, eso es bien importante el tono, porque es lo que usted dice. Hay personas que tienen de Ujú, por sí un carácter, un temperamento áspero, y entonces tienen a hablar de esa manera. ujú. Así que No, que tenemos si que tú no ser, naces de nuevo, no, que sí. si tú aquello, no, que si tú, Entonces, o deja el celo de mi casa me consume, entonces toman eso como, ajá. como Y las excusa. personas te Entonces, cortan así, sí, te cierran el deseo de querer sí, venir a Cristo, O y escucharnos. o de escuchar, o de escuchar, porque a veces no, es bien difícil, yo creo que con los años nos puede pasar a todos, ¿verdad? sí. Y yo que llevo ya 19 años que nací de nuevo, es bien fácil tú irte a este punto de que yo soy mejor que tú, y quizás en esa forma hablar. Ujú, Este, pues porque ya estamos bien en Cristo, no somos pecadores, ¿verdad? No, no estamos así atados al pecado, en un pecado continuo, somos disciplinados, buscamos a Dios, oramos, ¿verdad? Y de momento se nos puede olvidar de dónde Dios nos sacó, que en un momento nosotros nos podía hablar muchas personas y nosotros decir, no quiero. Y eso hay exacto. que respetarlo, Ujú, sí, porque nosotros estuvimos en ese punto, en ese momento. Pero la persona que se va a acordar más de lo que tú le hablaste, porque a pesar de todo, se lo dijiste con respeto, trataste ujú, de hacerle entender, no lo trataste como bruto, como ignorante, exacto. como el peor del mundo, porque tú estabas en su lugar también. Y muchas De, veces yo lo que hago es usar mi ejemplo o el ejemplo de mi esposo para bajar el tono de la conversación a que yo estaba así como tú, ¿verdad? Y que ujú, pueda haber una mejor apertura de esto. Pero ¿por qué todos debemos saber esto? No solamente en una función de evangelista, porque posiblemente el que le llegue a tu compañero de trabajo no sea Ángel el evangelista, seas tú. Quizás Ángel te va a apoyar, porque tú le hablaste a tu compañero de trabajo de que debe arrepentirse, bautizarte, tú fuiste el que tuviste la oportunidad en unos 15 minutos en el almuerzo y te gozas en el Señor porque pudiste tener esa conversación. Y el milagro más grande es decir, pues yo lo quiero hacer. Ah, pero Ángel el evangelista, tú lo vas a llamar y le vas a decir, esta persona quiere venir a Cristo, ¿cuándo tú me ayudas a bautizarlo? O cuando tú me ayudas a entonces a orar por teléfono o ir a su casa para que reciba el Espíritu Santo. Ve, ahí es cuando, como yo dije, somos independientes en explicar el reino y en nuestra relación con el Espíritu Santo, pero dependientes de nuestros hermanos en Cristo para hacer Wow, la pastora, obra. ahora que usted menciona eso de autismo, me llegó a la mente un video que vi de dos reos, de dos presos, Ujú. y lo estaba bautizando dentro de un zafacón. Sí, he Eh, escuchado testimonios que un vasito de agua es lo más que pueden hacer, derramarlo encima porque en la cárcel no permiten ni siquiera eso. Y es sí, hacer el bautismo, echarle un poquito de agua. Claro, después si la persona sale, pero no vamos a decir, ah, tú no te bautizaste, ¿verdad? Esos son ujú. detalles del bautismo. Las personas que están encamadas, no le voy a decir, ay, no, bautízala con un poquito de agua que le eches encima, porque esto es por fe. Pero si tú lo puedes hacer, como dice la Biblia, y no tienes ningún impedimento, exacto. ¿verdad? Que no es por cabeciduro, hazlo como dice la Biblia, ¿verdad? Es creerlo en fe. Es creerlo en fe, ¿verdad? Y el bautismo no es lo que te salva, pero sí es Ujú. necesario, ¿verdad? Exacto. Para yo ser un discípulo íntegro, disciplinado, ¿verdad? Y que yo pueda mantenerme en la fe. Ujú. Porque Amén. De hecho, una nota de eso, Pedro habla de eso bien me están claro. adelantando aquí. Ay, yo, ¿verdad, Giovanni? Que Oye, yo le ¿verdad? dije, Estamos en el bautismo, están ¿verdad? en el bautismo, me voy a Y ir para, estamos te voy a todavía dar para. y todavía estamos en arrepentimiento. Una nota bien interesante de eso, que Pedro habla y Pedro dice que el acto ritualista del bautismo no es lo que salva, sino Ujú, la aspiración a una buena conciencia cuando nosotros nos bautizamos. O sea, ujú, que no es el acto de sumergirme
y emerger, sino es que cuando yo me sumerjo y yo entonces digo, espérate, ahora yo voy a aspirar a buena conciencia, eso es Es mi lo que trae corazón en la fe de lo que se dijo. exactamente. Ajá, debe haber una unión de ambas cosas, ¿verdad? Mi acto con mi creencia en mi corazón. Ujú, Porque si no, es solamente un acto religioso. Mucha gente se exactamente. bautiza. Todos los católicos se han bautizado cuando bebé. Tú tienes mucha gente bautizada, pero aún la naturaleza pecaminosa los domina. Tú lo vas a notar por lo que ya les dije. No han habido cambios, ¿verdad? Nos estamos adelantando. Pero es lo mismo. Los musulmanes ayunan, ¿ok? La práctica religiosa no es lo que me salva, pero la obediencia a la palabra, ¿verdad? Que pueden ser prácticas religiosas que ciertas, ¿verdad? Ciertos mandatos de la Biblia son prácticas religiosas en general de otras religiones. Si por eso yo tengo que hacerlo creyendo lo que dice la palabra, que cuando yo hago eso, va a ocurrir esto que dice la palabra. Así que yo tengo que en ese momento estar con la fe y el deseo de hacer ese acto, ¿verdad? En obediencia para recibir la promesa. Pero si yo lo hago porque es el próximo, el próximo paso, yo no entiendo bien, pero voy a hacerlo, yo todavía estoy en pecado, no me quiero arrepentir, no voy a ver la promesa, ¿verdad? No va, como digo yo, no va a haber el poder correspondiente, no se va a desatar. El poder que te va a liberar del viejo hombre no se va a desatar porque yo no estuve genuinamente arrepentido primero y poniendo mi fe en Jesús, que Jesús dice que yo debo bautizarme. Que Jesús dice que si yo me arrepiento soy perdonado, que si yo, ¿verdad? Lo pido, voy a recibir el Espíritu Santo. Si yo no estoy con esa seguridad y esa fe, voy a ver que no pasa nada. Como en mi caso, yo me bauticé a los 12 años en mi propia piscina de mi hogar, porque donde yo vivía había piscina. A los 12 años yo me bauticé, yo no vi ningún cambio, tengo la foto y todo. Me bauticé con Ludamari, la otra pastora del ministerio. Así que tengo el bautismo de que las dos nos bautizamos ese mismo día y en mí no hubo ningún cambio. Mi esposo era todavía medio agnóstico cuando se bautizó, porque a él le pidieron que se bautizara para poder casarnos y si él no se bautizaba no nos iban a casar. Así que el agnóstico se metió allí y salió agnóstico. Sí. No hubo cambio, porque realmente él lo hizo, ¿verdad? Por cumplir. Tenemos la foto de ese bautismo y en él no hubo cambios. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En no tratar de convencer a las personas de un bautismo cuando realmente no hay un genuino arrepentimiento. Sí de predicarlo. Sí de que si la persona yo la veo que sigue atado a su vieja naturaleza, seguir diciéndole, es que necesitas tomar la decisión, porque todo lo que me estás diciendo, estamos adelantándonos ya, todo lo que me estás diciendo, en cuanto a que no tienes una vieja naturaleza, tienes un viejo hombre que tú no lo puedes cambiar, no te lo puedes quitar, eso se resuelve. Si realmente tú te entregas por completo, pones tu fe en Jesús y te bautizas, porque allí van a quitarte ese viejo hombre. Allí va a perder el dominio. Pero si no lo quieres hacer, si aún tú quieres seguir, ¿verdad? En tu propia voluntad, en tu propio camino, pues no va a haber esa promesa. Vas a estar en tu fuerza peleando contra un hombre o una mujer que no te agrada, ¿verdad? Quizás malcriada, quizás muy depresiva, ¿verdad? O con malos pensamientos, muchas de esas cosas que se podrían, ¿verdad? Ser libre en fe por Señor, pero todavía que estás así. Así que por eso es que vemos que ese arrepentimiento debe estar acompañado de esa fe. Lo dice en Gálatas 3, 8 al 14, ¿verdad? Esa buena noticia, ¿verdad? Nos hace que todos pongamos nuestra fe en Cristo para participar de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Esa palabra participar me encantó, ¿ves? Mi fe me lleva a participar ¿de qué? De todas esas promesas, ¿verdad? Eso debe ser NTV, que no lo puse, pero debe ser Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué debemos poner nuestra fe en Jesús, verdad? Porque si estamos bajo la ley a causa del pecado, dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios.
Así que aunque esto es duro, todo el que practique el pecado, ¿verdad? Ha quebrantado la ley de Dios, nos hace malditos, se escucha fuerte, ¿verdad? Estamos condenados, estamos bajo la ira de Dios. Por eso yo decirle a una persona cuando se muere, tranquila, que tú te vas a morir y vas a estar con Cristo. No, si antes de morirte no habías resuelto la maldición en tu vida que tenías a causa del pecado, ¿verdad? Así que, ¿por qué yo debo arrepentirme y poner mi fe en Jesús y llevar a las personas a esto? Porque yo estoy librando a la persona de la maldición en la que está viviendo. ¿Vieron qué bonito, ¿sabes? Si yo solamente la llevo, acepto a Jesucristo, no le estoy dando la importancia y la severidad del problema. Tú estás Exacto, bajo la ley y la ley te va a condenar a exactamente. muerte eterna, muerte espiritual. Tú Yo creo necesitas arrepentirte y creer en Jesús. ¿Por qué? ujú, Porque es nuestra fe en Jesús de que Él va a tomar nuestra culpa, va a tomar nuestro lugar y yo no tengo que pagar la consecuencia, ¿verdad? De estar alejado de Dios eternamente. ¿Ves? Dice, queda claro que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley. Ahí quebrantamos el argumento que muchos que evangelizan se lo van a encontrar. Es que yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, tú crees que tú le ujú, agradas a Dios, tú te consideras una persona buena y te van a decir que sí. sí, Así que si mañana tú te mueres, ¿tú crees que vas a estar en el cielo? Bueno, yo entiendo que sí, pero que ahí te dice, nadie, ¿verdad? Si quieren el ujú. versículo para refutar eso, está en Gálatas 3, 8, 11, nadie se puede hacer justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ¿verdad? Siendo bueno, no mintiendo, no puedes hacerte justo Y segundo, delante de Dios. tampoco la pueden cumplir. Por eso están bajo Tampoco, ajá, condenación. tampoco Ahí, podemos alcanzar la ahí está meta el punto. completa de ser Ahí está el perfectos y punto. cumplir toda la ley. Está demasiado fuerte y demasiado duro, ¿verdad? Así que por eso es que cómo nos hacemos justos por medio de la fe, ¿verdad? Que dice que el justo tiene vida. Es por medio de esa fe en Jesús. Amen. Así, Pastora, mira cómo ajá, lo dice en Teledad. ajá, dígame. Nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice los que Dios ha aceptado y que confían en Él y vivirán para siempre. Son los que Él ha aceptado. ¿Ves? ¿Y cómo te acepta? Si te arrepientes y crees en su Hijo. Ujú, Su hijo toma tu lugar. Tú debías morir, tú deberías estar en el ujú. infierno. Sí, es verdad, deberías estar en el infierno, pero si tú haces eso, dice que vas a ser rescatado. Gálatas 8:13 te lo dice, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Ese es nuestro rescate. Mm. Por eso dice en Yes. el 14, mediante Cristo Jesús, Dios nos bendijo a los gentiles, que esos somos nosotros, que no somos judíos, con esa misma bendición, a fin de que los creyentes, ¿verdad? Pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Así que por mi arrepentimiento, ¿verdad? Y poner mi fe en Jesús, soy rescatada de la ley, soy perdonada de mis pecados, provocando, ¿verdad? Que yo pueda recibir por fe el Espíritu Santo que puede venir a vivir en un cuerpo perdonado y liberado de la maldición. El Espíritu Santo no puede venir a un cuerpo en estas condiciones. ¿Ok? Él tiene que venir a un cuerpo que ha sido santificado y lavado por sus pecados. Así que después pueden seguir leyendo en Romanos 3, 23 al 26, que sigue hablando, ¿verdad?, de que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gracia, que son cosas que deben ir aprendiendo para cuando hablen con las personas. ¿Verdad? Si lo deben apuntar, Romanos, para poder seguir Sí. rapidito. Yo creo que 3. esto es una nota bien importante antes de que la pastora hable. Es que esto es Ujú, algo que continuamente debemos estudiar, muchachos. De, por ejemplo, de aquí o del viernes que vamos a tener el taller, no deberíamos pretender simplemente tomar eso y luego no estudiarlo o no leer estos versículos en nuestra casa para nosotros adiestrarnos o prepararnos ujú, ujú. para evangelizar.
Así que todo esto, estudiémoslo, practiquémoslo en nuestra casa para que podamos ser efectivos en eso. ¿Ok? Me diste una idea, Sahid. Yo he visto mucho que como nosotros hacemos los PowerPoint, les ayuda mucho a los nuevos a perder el temor porque yo les envío los PowerPoint y ellos practican como si fueran a dar la clase. Y cuando tienen alguna persona que nosotros o no tenemos el tiempo o nosotros, ¿verdad? Les decimos, no, 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 te toca a ti, ya tú estás lista, simplemente le damos la presentación. Ellos practican con la presentación y disipulan a esa persona porque nosotros no podemos estar ahí en Panamá o en algún otro lugar. Así que mi recomendación, pueden coger esta presentación y ustedes mismos practicar como si estuvieran dando la clase a alguien. Claro, esta presentación es extensa porque queremos traer un entendimiento, ¿verdad? Pero puedes practicarla en un sentido más, quizás con aunque sea tener un versículo que tenga Ujú, que ver con el arrepentimiento, un solo sí. versículo que tenga que ver con el bautismo y uno del Espíritu Santo. Y lo practiques un poco más corto para que al menos tengas un versículo que dé como ese peso de cada argumento, ¿verdad? Sí, esa es otra, tampoco meternos en un sistema, porque algunas veces venimos con un Ajá. sistema en nuestra mente de todo lo que tenemos que hablar y decir, sino que no, Que el vamos a Espíritu dominar Santo el tenga tema. en tu mente algo para usar Es algo para de usar, la palabra. no tenemos que ser muy extenso, no tenemos que llevar mucha palabrería, como dice la pastora. Usted puede tener un versículo y que el Espíritu Santo utilice eso. Mientras usted domine el tema, yo creo Ujú. que eso es lo más importante, Que te veas dominio de seguro. tema. Usted entonces exactamente está seguro. Sí, y a veces, aunque no tengas los versículos, esto es algo como lógico, ¿verdad? Que tú lo puedas explicar de forma lógica, ¿verdad? Si necesitas perdón, pues necesitas esto. Que pueda ser una conversación coloquial, pero lo que queremos es que usted esté seguro de que esto está en la Biblia. Ujú. Tú sabes dónde está en la Biblia. Esa persona cuando nazca de nuevo, pues claro, la vas a llevar un poco más a profundidad a la Biblia. Pero en el momento de evangelizar, puede ser un argumento que no todo el tiempo te estés poniéndole versículos como para abochornar a la persona, Sí. sino que muestres que la Biblia habla de esto en tus propias palabras y que necesitas salvación de esta forma. Y esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Este, Giovanni por ahí, que no conozcan a Giovanni, Giovanni es parte de los líderes Dios del les bendiga. Ministerio de la Puerta, Uno uno de de los nuestros miembros evangelistas. y uno de los miembros más pequeños también. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pienso que conozco a todos. Nada, estaba ahí cuando la pastora casi dijo lo que iba a decir. Sorry. Cuando vayan, no, pero está perfecto, que estamos en el Espíritu, para la gloria de Dios. Amén. Que cuando está bien, ¿verdad? Que estudien y todo eso, pero también afecta mucho cuando tú usas muchos ejemplos vivos de la vida real, de lo que te ha pasado a Ujú. ti. A mí me pasó un testimonio rapidito en Panamá, que estábamos evangelizando un matrimonio y nada más le contamos nuestro testimonio de las personas que estábamos allí y fue como el eunuco. ¿Y ahora qué puedo hacer? Tengo que ¿Dónde me hacer. puedo bautizar? O sea, el mismo día ellos no sabían del evangelio así como sabemos nosotros, pero tú hablarle lo que tu vivencia, tu testimonio, más la palabra de Dios, que esa es la que refuerza y cierra, como dice uno, Ujú. el contrato, eh, es lo que te lleva a un evangelismo efectivo con tu testimonio. Sí, como yo obedeciendo esto, hubo un cambio en mi vida. Cuando yo me arrepentí, realmente en el 2005, como les dije, hubo un cambio en mi vida. Que ahí no estaba Sahid cuando lo estaba explicando. ¿Es Said o Sahid? El H no suena sobre site. Said, ok. Sí. No pronuncias mi H, que yo tengo H al final. Broma, broma. Pero en el 2005 yo vi ese genuino arrepentimiento en mi vida y hubo ese cambio en mí. O sea, realmente a mí me cambiaron el corazón ese día. Este, y, y, y hubo un cambio en mí que hasta noté lo que estaba mal en mí, ¿verdad? Yo cuando empecé a arrepentirme, que no sabía que era arrepentimiento, sino que yo simplemente me dije como que voy a hacer lo que Dios dice, de verdad lo quiero obedecer genuinamente. No sabía que era arrepentimiento. Y desde que como que decidí eso, yo empecé como que, mira, estás usando las camisas cortas, enseñando el ombligo. Eso me vino a mí, nadie me lo dijo. Ahí yo noté el cambio en mi corazón, cuando yo realmente me arrepentí,
que empezó a realmente yo sentirme mal quizás con películas de brujería que antes ni me importaba. Ve que ahí es que uno ve esos detalles del cambio, ¿verdad? Quizás películas con alto contenido sexual antes no me importaba, pero cuando realmente decidí hacer el cambio, era hacer ese cambio, ese paso de arrepentimiento, empezó esa incomodidad, como que ya yo no era la misma. Ay, no, esto ya yo no lo puedo ver. Uno nota ese cambio, ¿verdad? Pero necesitamos el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque es uno de los mandatos en Marcos 16. Voy a ir a la prisa, ¿verdad? Porque ya sé que ha tomado el tiempo. Marcos 16, 15 al 16 dice que el que crea y sea bautizado, ¿verdad? Sea salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Así que es uno de los mandatos. También para ser discípulos. Queremos no hacer creyentes, no hacer cristianos, queremos hacer discípulos. Yo ser un discípulo, pues yo tengo que hacer lo que dice nuestro manual, ¿verdad? Que dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Miren qué hermoso. Enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer estas cosas, que es lo que les estamos instando a ustedes, y que ustedes también sean obedientes a estos mandatos. Así que si a alguno les falta una de estas cosas, hoy es el día para decirlo. ¿Por qué? Porque a los nuevos discípulos hay que enseñarles esto. Y tengan por seguro, estoy con ustedes siempre. Cuando ustedes estén explicando esto, tengan por seguro este pasaje. Jesús dijo, está contigo. Jesús dijo, estoy contigo siempre. Así que estos nuevos discípulos, cuando empiecen a obedecer los mandatos, hay que darle la seguridad y ustedes mismos siempre tener la seguridad que Él está ahí para que cuando tú te atrevas a hacer lo que dice el mandato, ocurra las promesas. Así que como usted aprendiste, Ángel, que me lo estabas comentando, que en el bautismo morimos a todo dominio del pecado junto con Cristo y tenemos una nueva vida libre en su resurrección, ¿verdad? Pero hablabas de que la naturaleza pecaminosa muere allí, ¿verdad? Esto lo habla en Romanos 6. Léanse en Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8. Es donde más habla, ¿verdad? Sobre el bautismo. Es precioso para Gamaliel cuando yo, ¿verdad? Los reté diciéndole que el bautismo no era un simbolismo y Gamaliel se me puso como que, porque Gamaliel fue criado en la iglesia. Esta es una de las cosas que te repiten mucho. Y todos pasamos por ahí, yo lo repetía también, ¿verdad? No lo estamos diciendo de mala forma. Pero te hace pensar que ahí no ocurre nada. Cuando tú hablas de un simbolismo, no, te hace pensar que tú vas a simplemente hacerlo, pero no va a pasar nada. Así que yo no voy con fe, ¿verdad? No tengo un corazón que está anhelando, como decía Said, la aspiración, el deseo, ¿verdad? De que algo ocurra por fe. De que, Señor, yo me voy a bautizar, yo espero que tú me quites la naturaleza pecaminosa. Ese debe ser mi corazón. Así que aquí en Romanos habla mucho de esto. Dice que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte, ¿verdad? Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Dónde yo muero con Cristo? ¿Dónde yo hago ese acto de morir con Cristo? Allí. ¿Dónde yo me uno a su muerte? Allí. Y así como Él fue levantado de los muertos por el poder del Padre, ahora nosotros también, ¿verdad? Que vamos a tener una vida nueva. Estoy parafraseando para ir más rápido. Como nos unimos a Él en su muerte, seremos resucitados como Él. Son muchas promesas. Así, nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Así que el bautismo tiene varias promesas. Son muchas, no es una. No solamente la naturaleza pecaminosa nos es quitada. Bien importante, el pecado pierde poder. Si una persona o usted mismo se siente que el pecado lo domina, yo me preguntaría, claro, puede haber necesidad de liberación también, ¿verdad? De alguna atadura espiritual, pero también hay que evaluar si esta persona realmente cuando se bautizó, si es que ya está bautizada, hubo un genuino arrepentimiento y entendía esto sobre bautismo, o simplemente preguntarle, ¿tú te bautizaste? Porque nos ha pasado tantas veces. Vemos que el pecado los domina, que son esclavos del pecado. Yo no puedo dejar esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no puedo cambiar. Es que yo quiero ser como Dios quiere, pero no puedo. Así me encontraba yo. Yo había recibido el Espíritu Santo ya, pero había como esa vieja Débora, es que tú no eres esto, es que tú no eres lo otro, es que tú nunca vas a poder cambiar. Y yo no sabía que eso
que yo estaba luchando todavía en mis fuerzas con la naturaleza pecaminosa. Ahí fue que el Espíritu Santo me dijo, tú te tienes que bautizar. Y yo pensaba, pero es que yo tengo la foto cuando yo me bauticé, tengo el certificado. Ludi estaba allí, Ludamari. ¿Por qué me tengo que bautizar otra vez? Y ahí es donde entra toda esta aprendizaje del bautismo, que entonces, para mí ser una revelación, yo hablo con Gamaliel. Gamaliel, no sabemos nada del bautismo. El bautismo es esto, esto y esto y lo otro. ¿Y cómo va a ser? No, eso a mí nunca me lo han dicho así, eso no puede ser, estúdiatelo, Gama. Y como Gama le gusta estudiar y es presentado, como él dice, él buscó y llegó a donde mí después como que, ay, es verdad, pues yo me tengo que bautizar otra vez, porque yo me bauticé a los 12 y yo no me había arrepentido en ese momento. Realmente, ¿verdad? Es hace unos años que yo decidí genuinamente seguir a Cristo. Así que lo gracioso fue que en el 2016 todos nos había pasado lo mismo. Abdiel se había bautizado siendo agnóstico, sin creer en Dios, sin creer en Jesús. Ludamari se había bautizado conmigo a los 12 años. Jonathan le había pasado lo mismo. En la iglesia se había bautizado por bautizarse. Todos estábamos luchando con un viejo hombre y el Espíritu Santo tratando de decirnos, camina en fe. Espíritu Santo tratando de decirnos, muévete en los dones. Espíritu Santo, yo te quiero hablar, pero la naturaleza pecaminosa poniéndote como un alto, como un freno. No, ese no eres tú. Tú no estás listo, tú no eres apto. Y tan pronto nosotros nos bautizamos en el 2016, nos fuimos en una playa. Nosotros mismos nos bautizamos unos a otros, ¿verdad? Porque no conseguíamos quien nos quisiera bautizar, no era por rebelde, no conseguíamos quien nos quisiera bautizar. Y nos fuimos a la playa. Cuando salimos ahí, 2016 a 2020, ¿verdad? Que 2018 registramos el ministerio. Ya eso fue un aceleramiento, una cosa increíble. Era como si tuvieran quitado a esa persona del pasado que siempre chocaba con lo que el Espíritu Santo quería. Y todos nosotros empezamos a escuchar más clara la voz de Dios, a tener más visiones, a tener sueños, a tener un ímpetu de hacer la voluntad de Dios, pero sin ese freno por dentro. Todos cambiamos, todos. Y realmente yo digo que ahí fue que empezó a acelerarse el estar en el llamado de Dios. Porque muchas veces estamos retrasados en ese llamado porque nadie nos ha dicho esto. Nadie, o ese ministro líder que ustedes tienen. Quizás ustedes se encuentren con mucha gente ya nacida de nuevo que tienen el Espíritu Santo, pero aún les falta el bautismo. Y quizás no es evangelizarlos de que tienen que nacer de nuevo, de que ya dejaron el pecado, ya recibieron el Espíritu Santo, pero se tienen que discernir esta necesidad. Porque esa persona le va a dar gracias toda la vida, aunque sea de otra iglesia, no importa que sea un líder de otra iglesia, no importa que usted le ayude en este paso y le haga dar cuenta que el problema era ese. Esa persona te va a dar gracias toda la vida. Porque que te digan, es que te falta que te bautice. Chico, es que esa lucha que tú tienes el Espíritu Santo, pero te falta esto. Esa persona se lo va a agradecer toda la vida. Para nosotros fue así. Imagínense, 2005 a 2016 conocer este mensaje porque nadie nos lo dijo. Fue el Espíritu Santo el que nos trajo, ¿verdad? A estudiar esta verdad. Así que Colosenses sigue hablando de esto, ¿verdad? De que fueron sepultados con Cristo y allí hubo una circuncisión espiritual. Miren qué fuerte esa palabra. Hubo una circuncisión espiritual. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios tiene que quitar, es un procedimiento, ¿verdad? En lo físico está el procedimiento corporal de la circuncisión. En lo espiritual hay otro procedimiento que ocurre en el bautismo, ¿verdad? Una circuncisión espiritual. Te van a arrancar, van a despegar de ti la naturaleza pecaminosa. Cuando venimos a ver la circuncisión, cuando vemos con Abraham, básicamente representaba separación. Ajá. Pues es lo mismo. Entonces Dios nos está separando ahí, te está separando por una circuncisión espiritual, una separación. Porque te quiere hacer santo. Lo que exacto. significa santo es que te están separando. No es que eres un monje, sino que Dios está haciéndote santo. Así que Él te tiene que quitar, ¿verdad? Lo que te contamina. Y el espíritu y la naturaleza pecaminosa te contamina.
Y por eso es que la palabra habla y dice, quitémonos toda contaminación, ¿verdad? De carne y de espíritu. Y uno de los procedimientos para quitar eso es el bautismo. Así que nuestro tercer paso, aunque no debe ser en ese orden, como les dije, puedes recibir el Espíritu Santo y bautizarte después, es recibir el Espíritu Santo, porque en Marcos 1:8 dice, yo los bautizo con agua, pero él, refiriéndose a Jesucristo, los bautizará con el Espíritu Santo. Así que el mismo Juan, estas son las palabras de Juan, yo estoy resumiendo, ¿verdad? El mismo Juan les está diciendo, el bautismo no es suficiente, ¿eh? El bautismo no es suficiente, necesitan que él nos bautice con el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que todos necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo también, no solamente en agua. Todos ustedes aquí, si quieren predicar el Evangelio con poder, autoridad, ¿verdad? Con esa disciplina, esa vivir en santidad, necesitan ese arrepentimiento, bautismo y el Espíritu Santo. No pueden caminar en el poder de Dios si no tienen el Espíritu Santo, ¿ok? Y como vimos, que ya yo se los había leído, que en Hechos 2:38 les habla de que parte de ese nuevo nacimiento, de lo que yo debo hacer para entrar al reino de los cielos, que Pedro les explicó, era recibir el Espíritu Santo. Y dice que esa promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Así que si una persona se les acerca o tú esta noche tienes en tu pensamiento, es que eso no es para mí, es que el Señor no me lo ha querido enviar, es que eso es cuando Dios quiera. Ujú. Eso es para ti, para ahora, ¿verdad? Es una promesa para todo aquel que se arrepiente. No O hay si tienes, excepción. si tienes dudas de si lo tienes o no. Si tienes dudas, si tienes o no el Espíritu Santo, hoy es el momento de quitar la duda. Es para ti, Dios te ama, Dios te Ujú. quiere perdonar, tú te arrepentiste, te has apartado del pecado, pero aún no has recibido la promesa, a veces es por duda. Es para ti. Él te quiere enviar al Espíritu Santo, no, Él está esperando por nosotros. Es la realidad de que nosotros demos nuestro acercamiento de decirle, Señor, yo lo creo, que es para mí, aquí estoy hoy, y sabemos que hoy saldrás de aquí con el Espíritu Santo. Así que debemos orar por los creyentes para que reciban al Espíritu Santo, aunque hay personas, ¿verdad?, que lo recibieron por creer, y eso se ve también en distintos pasajes de la Biblia. Pero también si estamos, ¿verdad?, con esa persona, ora para que reciba el Espíritu Santo, porque también se ve ese ejemplo en el libro de los Hechos. Como ven, vemos todos los ejemplos de cómo llevar a cabo el Evangelio, que yo hago cuando alguien quiere venir al reino de los cielos. Ninguno de ellos lo dejaron en hazte una oración y ya. Ellos llevaban a las personas a, pues ahora hay que bautizarte, ¿eh? Ahora vamos a orar por el Espíritu Santo, y aquí ves ese ejemplo. Dice que ellos oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Así que vemos que puede pasar que yo me haya arrepentido, me haya bautizado, pero aún no haber recibido el Espíritu Santo. Así que necesitamos, este es el clásico de nosotros, ¿verdad, Sai? Yo lo hice más bonito ya, pero esta presentación es vieja, ya yo lo actualicé. Pero esta presentación de Gama todavía tiene la imagen vieja, déjame ver. Sí, todavía tiene la imagen vieja. Así que si yo estoy construyendo un edificio, yo debo tener un buen fundamento, porque mi esfuerzo de levantar columnas y poner un techo va a ser en vano si yo no tengo un buen fundamento. Así que si en el corazón y en la vida de las personas en las que yo quiero construir la iglesia de Cristo, que yo las quiero hacer columnas del cuerpo de Cristo, en ellas yo no hago un buen fundamento, eso está destinado a caer. Porque esas personas, ¿dónde yo hago el buen fundamento en las personas? En Cristo, cuando yo las llevo a nacer de nuevo. Esa persona va a ser para mi iglesia, para mi grupo, un buen fundamento. Esa persona, si yo la pongo como líder, como columna en mi grupo, es una buena columna, ¿verdad? Porque tiene un buen fundamento y va a ser resistente ¿a qué? Resistente a los cantazos de la vida,
resistente a las tentaciones, va a ser mucho más fuerte que una persona que yo la pongo ahí y aún no ha nacido de nuevo. Va a venir los cantazos de la vida, como dice Jesús en la parábola, van a venir los vientos, va a venir todo, pero como no está sobre las rocas, esa persona dentro de mi grupo va a estar destinada a caer mucho, a quebrantarse demasiado y a que yo no puedo, no me ayuda a mantener mi iglesia y mi grupo firme. Por eso es que lo más importante en una persona es este fundamento. Es el fundamento de la iglesia. Es que las personas estén en Cristo. Cuando nacemos de nuevo estamos en Cristo. Así que por eso es tan importante, aquí lo puse, ¿ve? Que ese fundamento, yo aquí haciendo cositas, es ese fundamento en las personas va a hacer que cuando yo le quiera levantar un grupo que le llamamos iglesia, ¿verdad? Sea una iglesia firme. Una iglesia que aguante los embates del enemigo, las persecuciones, las diferencias, ¿verdad? Las ofensas, porque eso va a pasar, ¿verdad? Hasta uno va a ofender a alguien sin querer, o vamos a ser ofendidos y vamos a querer tambalear y irnos molestos. Voy a recibir persecución a través de enfermedad también, porque el enemigo lo hace, de enfermedad, de demonios, porque estamos liberando personas, ¿verdad? Vamos a recibir toda esa persecución, pero nosotros hemos visto que las personas que hemos logrado que nazcan de nuevo, wow, puede venir tantas situaciones y nos mantienen firmes. Y en ellas yo puedo confiar. Esa es la diferencia. Yo puedo delegar, yo puedo tener un liderazgo sano, ¿verdad? Y yo puedo decir hoy mismo a Giovanni, háblale a esta persona, llévala a nacer de nuevo, haz todo, porque él está sólido, él está sobre las rocas, ¿verdad? Y puedo entonces construir una iglesia sobre creyentes que han nacido de nuevo. Y es bien bonito ver eso. Por ejemplo, ¿verdad? Mi hermano, mi amigo Giovanni, estuvo con mi esposo llevando a mi hermano a un arrepentimiento, a liberación y a ser lleno del Espíritu Santo. Miren qué hermoso yo poder, ¿verdad? Hablarle a mi hermano por primera vez, que me lo permitió, de por qué necesitaba nacer de nuevo. Le hablé todo lo que enseñé en esta presentación. Tuve que esperar 19 años, ¿verdad? Para ver eso y tener esa oportunidad con mi hermano. Pero problema tras problema, ¿verdad? Que malas decisiones tras malas decisiones, malas decisiones tras malas decisiones, pues lo llevó a tener un corazón mucho más, ¿verdad? Como dice uno, más blandito para recibir esa palabra. Y para mí fue, wow, yo estaba sorprendida que le hablé a mi hermano de nacer de nuevo, mi hermano menor, y yo decirle, bueno, pues conéctate este viernes que mi esposo y Giovanni te van a llevar en ese arrepentimiento para que se te haga más cómodo con ellos, porque yo soy tu hermana. No soy tu hermanita, pero soy tu hermana más mayor, hay otra mayor. Pero qué lindo yo poder decirle a ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta? Que lo lleven a arrepentirse, que lo lleven a pedir perdón, ¿verdad? Por las cosas que ha hecho, orar por el Espíritu Santo y orar por liberación. Y es bien bonito, ¿verdad? Tú tener mucha gente lista con esto porque podemos delegar, ¿verdad? Ellos pudieron continuar esa tarea. Qué bonito para los pastores poder confiar esta tarea en ustedes. Que el pastor Luis Sierra, Said, quizás comenzaron un trabajo con alguien, como yo le estaba diciendo el ejemplo de Wilfredo, que Wilfredo le esté hablando con alguien, le habló del nuevo nacimiento, pero quizás no tenga el tiempo de esa misma semana trabajar con esa persona y que Wilfredo pueda decir, mira, yo sé que Ángel, si tú me lo permites, te puede llamar, se puede reunir contigo en tu casa por Zoom o en una videollamada conjunto con Said, y ellos dos son personas en las que yo confío, te van a poder ayudar a nacer de nuevo, aunque yo no tenga esa disponibilidad. ¿Verdad? Qué hermoso eso. O Ángel te puede bautizar y claro que Wilfredo hasta puede estar en la llamada. A veces nos sentimos más valientes si lo hacemos en conjunto. Yo casi siempre esto lo hago con otra persona. Una persona que está aprendiendo, otro de los muchachos. Trato de no hacerlo sola porque pues si no hay otra opción, pues lo hago sola. Pero trato siempre de hacerlo junto con otra persona porque es bonito, ¿verdad? Ayudarse.
en el espíritu hacer esto. Así que alguna duda que tengan, espero que haya sido de bendición. Yo sé que me tomé un poquito, pero me gusta, ¿verdad?, que puedan hablar. Si no hablan, pues si yo lo hago corrido sin pedirle que ustedes que hablen, pues claro, va a ser mucho más rápido. Pero quería poder escucharlo. Así que me disculpas, Sajid, no fue 30 minutos, no fue una hora. Tranquila, tranquila, tranquila. Fue suculenta la clase. No, y pastora también quiere añadir que no todo el mundo se sabe la Biblia de memoria No, no, y no. a veces las personas se cohíben un poco.